mucho gusto recibir al secretario de la Comisión de Presupuesto. Diputado, ¿qué dice? ¿Cómo está? Buenos días, Leonardo, Mario. ¿Qué tal? Pues aquí iniciando los escarceos con el gobierno federal para poder llegar a algún inicio de poder reconstruir lo que se puede llamar la ley de ingresos del año 30, que tenemos hasta el día 20 del presente mes para tenerla. O sea que las próximas horas y días de aquel día 20 pues va a ser muy intenso, ¿no? Una de las cosas que quisiera preguntarte, Jesús Alberto, que yo pienso que es importante para el público, ¿por qué no le explicas al público? Porque muchas veces lo damos por sentado, pero cuando uno a veces pregunta entre la gente no es así. ¿Por qué es importante el presupuesto de egresos? ¿Cómo no, Mario? Mira, el presupuesto de egresos de la Federación, pues es como todos los países del mundo, el gasto público es un instrumento es un instrumento para el desarrollo para el crecimiento y el desarrollo. Es un instrumento que particularmente debe tener varias funciones. Una, el gobierno puede ser el gran impulsor de la infraestructura económica y la infraestructura pública que se requiere para que el país sea más competitivo, para que las empresas puedan competir en igualdad de circunstancias y que se aumente la competitividad de nuestro país. Primer punto. Es un instrumento de desarrollo regional, por supuesto, de desarrollo regional porque acerca a las regiones alejadas, apartadas en un país como el nuestro, tan diverso en su nivel y grado de desarrollo del país. El país no es lo mismo los estados del norte, centro, que los estados del sureste o los de las costas. Debemos aspirar a un país comunicado para que acerquemos el bienestar nacional a las regiones y los sectores marginados de nuestro país. El gasto público es un instrumento para incentivar la producción de los sectores que queremos impulsar como una política pública que debemos ir utilizando a través del gasto público y también a través de la política de ingresos, o sea, la parte tributaria. Entonces tiene muchas virtudes que deben ser y además deben ser complementario para que la inversión nacional debe ser complementario a la inversión privada, en la medida en que los privados tengan incentivos de infraestructura moderna y competitiva. En esa medida se animan, voy a llamarlo de alguna forma, a provocar sus inversiones privadas. Digamos, estas son las virtudes de lo que, a mi juicio, sí rápidamente puede ser lo que tiene el gasto público. Muy bien. En este proyecto que se presentó para el 2011, se distingue que aparte de la educación y la seguridad pública y el desarrollo social, que son los rubros más importantes, ¿en dónde más hay un énfasis que ustedes quieran resaltar? Bueno, mira Mario, el presupuesto que envió el Ejecutivo Federal, como tú sabes, lo envía cada día 8 de septiembre más tardar, trae claras insuficiencias. Efectivamente, el Ejecutivo Federal ha privilegiado el gasto social, el gasto en seguridad pública, particularmente en esos dos temas. Sin embargo, trae claras insuficiencias en materia de los sectores productivos que hay que apoyar, como el campo, en estos momentos donde el campo requiere seguir impulsando, porque México, en el proceso de globalización que tenemos, está inserto en un momento en que la seguridad alimentaria del mundo está en riesgo por el incremento de los granos y la producción internacional, o la caída también de la producción internacional de los granos. Rusia, el propio Estados Unidos, Argentina, etcétera, y la mayoría de los países en ese sentido se están cerrando un poquito en ese sentido. Entonces nosotros debemos impulsar la producción del campo mexicano para abastecer el mercado interno. Somos un país que ya representa el 57% de nuestro consumo aparente, particularmente en promedio, de los granos que requiere el país son importados. Entonces, y sigue creciendo si no impulsamos el campo. Entonces, hay claras insuficiencias en el campo. Segundo, hay claras insuficiencias en materia de infraestructura carretera, por ejemplo, ferroviaria, carretera, puertos, etcétera. Entonces, esos dos rubros valen más o menos como unos 40,000 millones de pesos.
Trae claras insuficiencias en materia de educación superior y educación media. Calculamos que debe andar en unos 10-12 mil pesos, que no lo contempló el Ejecutivo Federal. Trae claras insuficiencias en materia de agua potable, conducciones de agua, plantas de tratamiento de agua, etcétera, en alrededor de 10-12 millones de pesos. Trae claras insuficiencias en la terminación y construcción de los hospitales que ya están en proceso y la operación de los hospitales que se crearon durante estos últimos 12 años y que no están operando porque le falta el recurso para operarlos, en un monto que andará por lo menos en 10 millones de pesos. El Ejecutivo mandó, déjame acordarme, el fondo regional, el fondo de inversiones de entidades federativas, este año es de 13.500 millones de pesos, lo mandó en cero. El fondo metropolitanos, que atienden a 26 zonas metropolitanas del país, el año pasado o este año son de más de 7 millones de pesos, lo mandó a la mitad. El fondo de pavimentación que se creó el año pasado, que creamos nosotros, por 2.000 millones de pesos lo mandó en cero. El Fondo Regional Sur-Sureste también, que impulsa la inversión de esas regiones del sur-sureste, también viene a la mitad. Esos 4 fondos requieren más o menos, nomás para llevarlo al nivel de este año, más o menos 21,000 millones de pesos. Y si le sigo sumando, en universidades públicas, de las entidades federativas, la educación media tecnológica, la educación básica, que también hay que recomponer un poquito en ese sentido. Y si decimos sumando, las insuficiencias del presupuesto rondan los alrededor de los 100,000 millones de pesos. Más aparte, fíjate nomás varios, más aparte los problemas de las inundaciones de los estados afectados como Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo, Monterrey, Coahuila, Tamaulipas. Todos los estados tienen grandes carencias en toda la infraestructura económica y de pública que está destrozada. Entonces necesitamos reconstruir, y para ello hemos propuesto un Fondo Nacional de Reconstrucción desde este año y también con presupuesto del año. Entonces, las insuficiencias del presupuesto rondan los 120-130 mil millones de pesos, y entonces tenemos un problema de cómo financiarlo, ¿verdad? Diputado, pues muy agradecido por su participación esta mañana en Enfoque. Preguntarle quizá si hay consenso ya en su bancada sobre si van a bajar o no el IVA. Bueno, la bancada nuestra sigue, por supuesto, insistiendo en la disminución del 16 al 15 precisamente por las circunstancias de la población y las pequeñas y medianas empresas en ese sentido. Pero con todas estas carencias que nos relataban, ¿no es contradictorio? Exactamente, entonces el dilema es justamente ese. Por un lado, tenemos unas necesidades crecientes de recursos, y por otro lado tenemos una necesidad de que haya mayor consumo de las personas y de las familias para el efecto. Al poner en la balanza eso, entonces determinará en los próximos días qué hacer. Eso es parte del debate parlamentario que haremos en los de aquí al 20. Interesante. Oiga, diputado Cano Vélez, como siempre un placer tenerlo, le mando un abrazo. Igualmente, Leonardo, y a la orden. Un saludo, Jesús Alberto.